Las experiencias de aprendizaje son una forma de organizar el aprendizaje significativo del alumno, haciéndolo con acciones concretas de su propio entorno. En palabras de Moliner, es el presenciar o sentir una cosa por sí mismo. La circunstancia de haber hecho o de vivir una experiencia potencia la habilidad para hacerla. De este modo, el entorno genera de manera inconsciente algunas experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, cuando el bebé mira caminar a otra persona, el niño aprende a través de esa experiencia que está captando a través de los sentidos. De igual manera, algunas organizaciones presentan que no existen personas mudas. Estas realmente son personas sordas, dado que el entorno no les ofreció la oportunidad de escuchar un idioma y por tal razón no aprendieron a desarrollarlo de manera comunicativa. Sin embargo, en otras ocasiones se requiere que una persona diseñe o vincule experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, en el área de matemáticas es usual que los números no se presenten de manera abstracta, sino que se presenten en la primera oportunidad como una técnica de conteo. Entonces los niños aprenden los números naturales a través del proceso de contar piedras según el entorno, frutas, pero es un proceso de conteo. En asignaturas de la educación media, como la física, es usual que las experiencias de aprendizaje se basen en procesos experimentales, es decir, se presenta un marco teórico y se lleva al estudiante a un laboratorio donde pueda vivir la experiencia que refleja ese marco teórico. Las experiencias de aprendizaje aluden a las competencias, incluyen a su vez una serie de estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje, que forman junto con los recursos las actividades realizadas en clase, las tareas o actividades extra clase y la asesoría o tutoría del profesor. La vivencia significativa, que se traducirá en el aprendizaje de una serie de conocimientos, actitudes, habilidades y relaciones, puede caracterizarse en los siguientes elementos básicos de una experiencia de aprendizaje. Debe de tener unos propósitos, bien sean académicos, de convivencia, familiares, entre otros. Los aprendizajes o competencias deben de contribuir a un desarrollo expresada en 4 categorías o dominios. El dominio cognitivo, un psicomotor, afectivo o social. Las operaciones del pensamiento que puedan estimular deben estar centradas en el cómo aprende el estudiante. De esa manera se debe hacer un estudio cognitivo y un seguimiento por parte del profesor. También se debe tener en cuenta los ámbitos en los que se desarrolla la experiencia. Es muy diferente desarrollar una experiencia significativa en un ámbito urbano, en uno rural, y en cada uno de ellos hay especificaciones. Diferente barrio, diferente familia, diferente cultura, y esas cuestiones se deben de tener en cuenta. También el docente debe planificar las actividades que se van a realizar. Deben de asignarse con anticipación y realizar un debido seguimiento. Por parte del profesor le corresponde un papel activo en la planeación, realizar una guía de actividades previas, desarrollar las explicaciones o instrucciones que requieran, pero siempre considerando que el rol del profesor es como guía y no es una clase o un seguimiento magistral. También debe hacer un proceso de retroalimentación, facilitando el proceso de aprendizaje. De igual manera debe darle importancia a las opiniones o comentarios que los estudiantes o sugerencias también que los estudiantes le realicen. También se debe tener en cuenta los recursos que cuente el docente para tal experiencia y con las cuales los estudiantes puedan emplearlas. Planta física, equipo, material, servicios de red, en fin. Y también debe haber un proceso de evaluación.
en el cual es muy importante que el docente se reevalúe esa planeación que hizo, los aspectos o estrategias que el estudiante aplicó, qué falta para mejorar y también que los estudiantes se hagan una autoevaluación. Semejanzas entre las experiencias de aprendizaje, las secuencias didácticas y los ambientes de aprendizaje. Comparten factores psicológicos y físicos que intervienen en su elaboración y desarrollo, como los sentimientos, intereses, deseos, emociones, creencias, actitudes, los conocimientos previos, los materiales, la forma en que se relacionan los sujetos, entre otros. Propician la generación de conocimientos significativos. La experiencia de aprendizaje, las secuencias didácticas, son planeadas y desarrolladas teniendo como eje central al estudiante, con el fin de que éste pueda alcanzar aprendizajes significativos. Los ambientes de aprendizaje son dinámicos, favorecen en el estudiante la disposición para aprender. Posibilitan el trabajo en equipo. La experiencia de aprendizaje y las secuencias didácticas permite desarrollar el trabajo en equipo en el aula de clase y el trabajo colaborativo fuera de este. Los ambientes de aprendizaje favorecen el desarrollo de la autonomía de los sujetos en el marco de unas relaciones cooperativas con los demás y con el medio. El docente es un guía y un facilitador. Propicia situaciones de aprendizaje creando contenidos, motivando a los estudiantes, identificando las condiciones y escenarios favorables para el desarrollo de competencias. Diferencias. El enfoque. Las experiencias de aprendizaje tienen un enfoque general. Estas pueden tomar la forma de proyectos u otras formas como las secuencias didácticas. Los ambientes de aprendizaje son escenarios particulares. Por tal motivo, el docente debe considerar las particularidades en cada localidad. Pérdida de control sobre los elementos que participan. El docente tiene un mayor control sobre los elementos que participan en la experiencia de aprendizaje y en las secuencias didácticas, es decir, sobre el diseño, la puesta en escena, los instrumentos, los materiales. Los ambientes de aprendizaje, algunos elementos son menos notorios, como acciones, experiencias, actitudes, condiciones socioafectivas. Sistematización. La experiencia de aprendizaje permite tener una mirada general de los factores que participan en ella. El ambiente de aprendizaje tiene factores y dimensiones externos a la actividad del aula, lo que la hace más compleja a la hora de sistematizarla. La secuencia didáctica, al ser un caso particular de la experiencia de aprendizaje, se está en el riesgo de excluir factores al momento de sistematizarla. Las actividades que realizo en el aula con estudiantes de básica primaria de la zona rural se inscriben en las secuencias didácticas porque predomina un conjunto de actividades secuenciadas, con el objetivo de guiar el proceso de enseñanza y propiciar en los estudiantes el aprendizaje. Estas secuencias didácticas pasan por diversas actividades, algunas de mi autoría, otras a partir de adaptaciones pedagógicas a textos guías para escuela nueva. Mi práctica docente en el área de física se acerca más a una experiencia de aprendizaje, esto teniendo en cuenta que cada momento en el aula produce nuevos conocimientos que se pueden presenciar a través de un experimento que se desarrolla en un laboratorio. Esto va acompañado de un proceso de sistematización, lo cual me ha permitido mejorar las guías de laboratorio, también mejorar la parte de la enseñanza de lo teórico y también generar nuevas explicaciones durante el laboratorio. De igual manera, también se ha permitido un desarrollo de un seguimiento a los avances que realizan los estudiantes y a la presentación de informes
lo cual constituye un mecanismo de evaluación y de retroalimentación a cada grupo en su desarrollo de trabajo colaborativo.